Señor expresidente, le preguntaba qué sintió usted cuando se informó que la persona que atacó contra su vida, pues dentro de este nuevo escenario de la paz total recupera su libertad. Pues, Julio, varias cosas. Primero, él no está en este momento capturado. John Mechas en este momento sigue operando en sus actividades de narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela, y como lo conocen las autoridades, desde antes inclusive que yo llegara a la presidencia, ese delincuente viene operando narcotráfico en territorio venezolano con la anuencia del régimen de Maduro de tiempo atrás. Más allá del atentado, que es grave, que por sí pues fue algo, no solamente una amenaza a las instituciones en Colombia, recuerde que él fue el autor intelectual del carro bomba en una de las instalaciones militares en Cúcuta, que gracias a Dios no fue una tragedia que pudo haber acabado con la vida de decenas de colombianos, sino también de soldados norteamericanos. Y este es un delincuente que le ha incumplido a la paz, que trabaja además en operaciones muy peligrosas en la zona de frontera y que es un objetivo de valor estratégico desde antes que yo inclusive fuera elegido presidente. ¿Qué pienso yo? Que si en Colombia se quiere construir la paz, y yo lo he dicho, se quiere avanzar, la voz mía nunca va a ser un obstáculo para que se den avances en el país. Pero sí tengo la preocupación que a un delincuente que está operando se le levanten las órdenes de captura, pues sencillamente quiere decir que las autoridades no lo van a poder perseguir. Este delincuente va a seguir cometiendo fechorías porque no tiene ningún compromiso y no hay ningún método de verificación de la suspensión de sus actividades criminales. Y me parece que al crear esos elementos de impunidad se puede llevar a que la paz total se termine convirtiendo en paz fatal. Sí, presidente, dice el gobierno nacional que no es quien designa a John Mechas ni a ninguno de esos voceros, sino que son las organizaciones ilegales las que terminan eligiendo quienes los representan en esos acercamientos dentro de la política de paz total. ¿Qué tendría que pasar entonces? ¿El comisionado de paz tendría que rechazar la propuesta de la inclusión de este nombre y solicitar que haya un cambio de vocero? ¿O qué responde usted? ¿Qué opina sobre ese argumento que da el gobierno? Pero lo primero que tienen que las autoridades también hablarle al país con claridad es en qué está ese bandido, porque ese bandido maneja operaciones de narcotráfico y de minería ilegal y es uno de las personas más buscadas, no solamente en Colombia, sino también por cuerpos de inteligencia en el mundo. Entonces, lo primero es que si le van a levantar la orden de captura, pues lo importante es garantizar que el delincuente no siga cometiendo fechorías. Pero como va a seguir en el narcotráfico y está haciendo operaciones de narcotráfico, pues pone en riesgo la seguridad también de los colombianos. Y lo otro es que yo coincido también con lo que se ha dicho por varias personas. El principio de no repetición es uno de los principios más importantes que ha tenido la construcción de paz recientemente en nuestro país. Y entonces es la formalidad de que si estaba, que si no estaba, que si estaba registrado o no estaba registrado. Lo cierto es que venían las estructuras de las FARC y él mismo, igual que las estructuras de Gentil Duarte, que las de Romaña, que las de Guacho, que las de Mayimbú, que las de Santrich, todos ellos se burlaron de la generosidad del pueblo colombiano violando el principio de no repetición. Entonces, mi preocupación es que si se constituyen elementos de impunidad, sobre todo frente a estos bandidos que siguen en actividades criminales, eso pueda traducirse en una paz fatal, porque a más narcotráfico, menos paz en nuestro país. Presidente, pero lo que ha dicho la bancada de gobierno es que hay un doble rasero de la oposición frente a este tema, porque la designación de gestores de paz ha ocurrido en este y en muchos otros gobiernos, pero solo ahora se abre esa polémica y se habla de impunidad. ¿Por qué ahora sí es mala esa decisión y antes no lo fue? No, yo creo que esa es una buena pregunta, Lucas. En el caso de mi gobierno, yo designé como gestores de paz a 2 miembros del ELN. Usted recordará, un caso muy sonado fue el de Cuéllar. Pero primero Cuéllar estaba en la cárcel. Cuéllar además fue designado bajo unos elementos condicionados. Estaba bajo supervisión de las autoridades. Aquí lo importante es que sí, usted puede designar, pero tiene que designar sabiendo que la persona está en un compromiso efectivo de estar respondiendo a la construcción de paz. Y además se tiene que hacer bajo el principio de que cualquier violación a ese principio de exclusividad y de temporalidad
significa que vuelva a la custodia de las autoridades. John Mechas no está en la cárcel. John Mechas no está condenado. John Mechas está en operaciones de narcotráfico en la frontera. Entonces mi pregunta es, si lo designaron, ¿dónde está él? ¿A quién le va a responder? ¿Quién va a supervisar cuál es su compromiso? Pero adicionalmente es una persona que es buscada por haber atentado contra ciudadanos colombianos y también contra ciudadanos norteamericanos en una instalación militar. Y además es uno de los socios principales del Cartel de los Soles en las zonas de frontera con Venezuela, operando él del lado venezolano. Entonces, yo creo que si se levanta la orden de captura a un criminal que está en actividades criminales, pues sencillamente lo que estamos viendo es un elemento de impunidad, que se designen gestores de paz. Todos los presidentes en las épocas recientes lo hemos hecho, lo hice yo, lo hizo el presidente Santos, lo hizo el presidente Uribe, lo hizo el presidente Andrés Pastrana, pero se hizo bajo unos criterios claros, pero suspender medidas de aseguramiento o órdenes de captura a criminales de esa peligrosidad, a mí me parece que puede traer elementos que afecten gravemente la confianza de la ciudadanía y que si un delincuente de estos los utiliza para lo que siempre lo ha hecho, que es para beneficiarse, pues pone en tela de juicio cualquier concepto de construcción de paz. Sí, expresidente Duque, usted también ha mencionado que este levantamiento de John Mechas podría llevar a que él fungiera nuevamente como representante pues del Estado Mayor de la antigua guerrilla. Y yo quiero preguntarle si usted tiene dudas de esos diálogos que se están llevando con esas disidencias en este momento, pues porque el comisionado de paz ha dicho que van en buen camino, que ya se va a dar un tratamiento político para los diálogos, pero quisiera saber cuál es, digamos, esa visión que usted tiene sobre esto. A ver, partamos de un avance. Cuando se construyó el acuerdo de paz con las FARC, que además es el acuerdo más generoso que ha tenido la historia de Colombia con grupos armados ilegales, se habló del principio de no repetición como un principio prácticamente pétreo. Es decir, que quien pasara nuevamente a la actividad criminal jamás tendría una nueva oportunidad de paz. Eso lo dijeron con mucha claridad no solamente los negociadores que tuvo el gobierno de mi antecesor, sino que además fue el principio sobre el cual se construyó una muy buena parte de las reformas que se introdujeron al sistema jurídico colombiano. Y ese principio de no repetición es quizás el más duro, el más estricto, el más rígido, porque es para que nadie se burle de la generosidad del Estado colombiano. Y lo cierto es que Gentil Duarte se burló, el Paisa se burló, Iván Márquez se burló, Romaña se burló, Granoble se burló de él, y estas estructuras de John Mechas también. Entonces, yo creo que ahí tenemos un elemento que no es menor, porque el principio de no repetición es lo que garantiza de que estas actividades violentas, cuando entran a procesos de sometimiento a la justicia o a procesos de paz, no se conviertan en parteras de nuevas formas de violencia. Que haya personas que sean designadas gestores de paz, yo no tengo problema con que haya esas designaciones. Claro, siempre y cuando sea bajo los mismos parámetros que hemos visto en la historia reciente de nuestro país y con unas condiciones muy claras. Pero estamos hablando de un criminal que está en operación criminal en este momento. Que al levantar la orden de captura, sencillamente le están diciendo a las autoridades colombianas, a ese señor no lo toquen. Y la pregunta es, ¿quién garantiza que ese señor hoy no está fraguando otro atentado, otra operación de narcotráfico, otro secuestro? Porque creo que allí sí se desmorona el principio a partir del cual se quiere invitar a que haya gente que geste la paz y más bien utilicen esa designación para seguir cometiendo al ancho de la seda todas las actividades criminales que los caracterizan. Señor presidente, no puedo evitar preguntarle por el tema del día, que es un anuncio que ha hecho el presidente Petro sobre su preocupación con las tarifas, especialmente de servicios públicos como la energía, y habla de un proceso de democratización. ¿Usted qué opina de ese posible escenario? Pues Julio, yo no logro entender muy bien qué significa ese principio, porque si hay un país que ha ido democratizando su energía es Colombia. Y por eso yo lo miro es históricamente, que haya cosas que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Pero partamos de la base, Julio, que Colombia tiene una de las matrices energéticas más limpias de todo el planeta. Mientras hay países que en este momento siguen generando electricidad
con petróleo o con gas. Colombia tiene el 75% de su generación de electricidad con agua y el país viene avanzando aceleradamente con la energía eólica y solar. Solamente en los últimos 5 años pasamos de incipiente 0.2% de la matriz en eólica y solar y estamos ya avanzando para llegar al cerca del 20%, reconocido por el mundo. Estamos en el puesto 19 en esa transición energética en más de 190 países. Y adicionalmente, Colombia ha tenido proyectos como microcentrales con las comunidades apartadas, ha generado proyectos de paneles solares unifamiliares en zonas no interconectadas, ha cerrado la brecha de acceso a electricidad en un 50%. Colombia tenía 1 millón de personas sin electricidad hace 5 años. Hoy ya se ha reducido esa brecha en más de un 50% y hay una hoja de ruta para llegar al 100% en el año 2024. Entonces, me parece a mí que lo que es muy importante es no generar incertidumbre, no generar mecanismos de duda sobre la estabilidad regulatoria energética que ha tenido Colombia, que es uno de los más importantes logros de toda la historia reciente de Colombia, que está por encima de los temas ideológicos, desde las reformas que se adelantaron en el gobierno del presidente César Gaviria, los planes de extensión eléctrica de los gobiernos de Turbay, Belisario y Barco, hasta lo que se dio en los últimos 20 años en las últimas 5 administraciones, pues yo creo que todo eso ha hecho que Colombia tenga mucha credibilidad. Alterar ese sistema de estabilidad regulatoria solamente, como lo han dicho algunas calificadoras, puede generar incertidumbre y de pronto una salida grande de inversionistas en el sector. Pero, presidente, esta mañana la ministra nos aclaró que aquí no estamos hablando de expropiación. Y si estuviéramos hablando de expropiación tampoco sería posible porque no hay cómo comprar no hay plata para comprar todas esas generadoras de energía. Estamos hablando de una transición de la que, si le entendí bien, Colombia ya ha avanzado exitosamente y va en ese camino. No entiendo entonces cuál es la discusión. Pues es que mire, Julio, yo vuelvo y le digo, si hay alguien que trabajó por la transición energética como presidente de Colombia, pues fui yo también. Que yo recibí el país con apenas 28 megavatios de energía eólica y solar. Hoy Colombia está avanzando para llegar a más de 2.000 megavatios si los proyectos mantienen la estabilidad, la confianza de los inversionistas, y eso es un gran logro. El hecho de que Colombia haya pasado a ser el país número 19 en transición energética a nivel mundial y que sea considerado por la OCDE el segundo país con más rápida transición hoy dentro de sus miembros, pues eso muestra lo que Colombia está haciendo. A mí me parece que el principio central acá es que a la energía no hay que meterle ni ideología ni hay que ponerle sesgos, que hay que mejorar los sistemas regulatorios, siempre son sujetos de mejorarse, que hay que mejorar la forma en la que se pondrá el cargo por confiabilidad, hay que hacerlo, pero lo que no podemos es poner en riesgo el concepto de la transición, pero a partir también de la confianza que Colombia ha generado en los inversionistas internacionales. Por eso yo he dicho, todo lo que sea avanzar en la transición, lo respaldo y lo respaldaré siempre bajo el principio de la estabilidad regulatoria. Presidente, pero más allá del tema de la transición energética, estas declaraciones del presidente Gustavo Petro se dan por el altísimo costo en la energía para los colombianos y eso pues está teniendo un efecto en el costo de vida de muchísimos colombianos en distintas regiones del país. Si ese marco regulatorio tiene las virtudes que usted ha señalado, ¿qué está fallando? ¿Por qué la energía está tan cara? Primero, Lucas, es importante revisar el informe que produjo ya hace un par de meses la Agencia Internacional de Energía, porque todo hay que ponerlo en contexto. El precio de la energía en el mundo ha tenido una subida muy grande en los últimos 2 años. Entre otras cosas, los precios de la energía también están sujetos a las cadenas de valor internacionales, a los materiales, a los cables, al cobre, a los sistemas de instalación, a los ductos de campana, a los sistemas también de transmisión, a las líneas, a todo eso que son materiales que normalmente se importan y cuyos costos de importación en el mundo han superado un 20 o 25%. Pero a eso también llévelo a los temas de inflación. Porque es que todos estos materiales no se mueven por telepresencia.
Esos materiales se mueven por carreteras, tienen que pasar por complejidades geográficas, tienen que llegar a los puertos, de los puertos tienen que llegar a los sitios de despacho, los sitios de despacho tienen que llegar a los sitios de instalación, y a eso también aumenten los costos financieros. Las tasas de interés en Colombia y en el mundo han subido. Entonces hay un fenómeno ahí que es natural. Y lo otro es que, claro, el sistema tarifario colombiano se basa en unas estructuras de costos que son de mucha filigrana. Si yo le digo a ustedes en la emisora que tienen que empezar a operar por debajo de costos, pues ¿qué va a pasar? Que la empresa se va haciendo inviable, que las pérdidas crecen. Entonces hay que mantener los márgenes de utilidad y hay que saber entender cuáles son los elementos tarifarios que usted puede eventualmente tocar, sobre todo para proteger a los más vulnerables. Por eso Colombia tiene uno de los sistemas más transparentes y más eficientes de América Latina en materia de subsidios cruzados. Miren lo que Colombia invierte al año en subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en términos de energía. Muy pocos países de América Latina tienen algo similar, donde las personas de más ingreso pagan un poco más por la tarifa para subsidiar los elementos básicos de consumo. Yo creo que tratar de buscar soluciones con los operadores, con los servicios, es lo que hay que hacer. Y yo he visto voluntad de parte de los gremios, he visto voluntad de parte de los operadores. Y sin lugar a dudas hay que tratar de resolver. Pero el otro tema de fondo, Lucas, es que mientras no esté funcionando a plenitud Hidroituango, que ya empezó y que necesitamos que siga creciendo, y mientras no entren en funcionamiento los proyectos importantes eólicos que están para entrar en operación en los próximos meses, pues va a ser mucho más difícil bajar esas tarifas. Necesitamos plena operación de los proyectos, necesitamos mantener el marco de estabilidad y ver con el apoyo del sector privado dónde puede haber algunos márgenes que sobre todo ayuden a los más vulnerables. Partiendo de la base que hoy Colombia tiene uno de los sistemas de subsidios energéticos más eficientes y más equitativos de América Latina. Presidente, como siempre es un placer escucharle. Muchas gracias por atendernos y por ilustrarnos con estos muy interesantes comentarios. Aprovecho para desearle una feliz mañana, presidente. Lo mismo para usted, Julio, un saludo muy especial para todos sus compañeros y que sigan ustedes fomentando estas sanas discusiones sobre estos temas. Muchas gracias.